a grupos menos importantes. Punto seguido. Ejemplo, ricos y pobres, coma, nobles y plebeyos, coma, etcétera. Bien, punto. ¿Pudieron escribir todos? Sí. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué se entiende por esta idea de jerarquía social? Hola, profe. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, estábamos con la idea de jerarquía social, que fue el último ítem del cuadro de la clase pasada, que justo se cortó el video la clase pasada. Sí. Me perdí, discúlpame. No, volvemos. Entonces, estábamos con esta idea de jerarquía social, y en esta idea de jerarquía social, la idea es que ustedes tienen que rescatar es que cuando mencionamos jerarquía social, imagínense en esta idea de que existen grupos más importantes y grupos menos importantes. Entonces, en esta idea de que justamente existen grupos más importantes, menos importantes, a veces tenemos sociedades donde se empiezan a dar pequeñas divisiones. ¿Está? Y estas divisiones en un principio tenían que ver con, por ejemplo, que empezaran a conformarse el grupo de los cazadores, el grupo de los recolectores, el grupo de los constructores, y dentro de estos mismos grupos, con el pasar de los siglos, también se fueron dividiendo. Entonces empezamos a tener lo que eran los albañiles, lo que eran los carpinteros, los que eran los alfareros, ¿está? Y dentro de los cazadores también teníamos diferentes grupos de cazadores. Entonces empezamos a notar que estas pequeñas diferencias que en un principio se daban por una división del trabajo, con el tiempo empezaron a dar espacio a grupos cada vez más diferenciados, cada vez más diferenciados. Claro, no estoy hablando en la vida de una sola persona, estoy hablando en la vida de muchas generaciones, de padres, abuelos, hijos, nietos, tataranietos, bisnietos. Es decir, cuando nosotros empezamos a mirar hacia atrás, empezamos a ver que esto que empezó un grupo que era todos iguales, estas bandas cazadoras recolectoras, con el tema de la agricultura, de la ganadería, perdón, empezó a darse como una suerte de que empezó a abrirse diferentes actividades. ¿Me siguen hasta acá? Que con el pasar de los siglos empezó a dar estas diferencias entre los diferentes grupos. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, el cuadro preguntaba, en las sociedades del Paleolítico, dame un segundito, en la sociedad del Paleolítico, ¿existía jerarquía social? La respuesta es sí o no. No se hagan drama, no de pensarlo tanto. ¿Había una idea de jerarquía social? No. Muy bien. En realidad no. No había diferencia, o sea, no había una jerarquía social en las bandas cazadoras recolectoras, en estos grupos nómades. Normalmente estos grupos nómades eran bastante igualitarios.
¿Se entienden? No había una diferencia entre grupos más importantes y menos importantes. ¿Por qué? Porque eran sociedades muy pequeñas, muy reducidas en cantidad de personas, donde prácticamente todos hacen todo. ¿Se entiende? Todos hacían todo. Bueno, obviamente un niño no salía a cazar por una cuestión de físico, por una cuestión de habilidades, no tenía adquiridas las habilidades. Pero bueno, estaba el grupo de los cazadores, estaba el grupo de los recolectores. Sí, 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 no estoy diciendo que no. Pero estas mínimas diferencias no nos permiten decir que había un grupo de jerarquía social. Ahora, en las sociedades del Neolítico, ¿hubo jerarquía social? Sí. Sí. Sí, claramente sí, pero afirmativamente sí. Hubo una jerarquía social. Acá empezamos a ver de que empezó esta agricultura, esta ganadería, a abrirse las actividades. ¿Estamos? Entonces, para poder responder concreto, en el primer cuadro del Paleolítico, ¿había jerarquía social? No, no había jerarquía social. Y en el segundo cuadro, sí empezó a darse la jerarquía social. Bien. Mis chiquitos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien, perfecto. Pasemos entonces a la página 31. ¿Ya están en la página 31? Sí. Sí. Bien, perfecto. Sí. Como ustedes verán, en la página 31 empezaría un nuevo trabajo práctico, obviamente muy relacionado con lo anterior. ¿Está? Esto que nosotros empezamos a ver es, ya acá empezamos a estudiar una sociedad o una aldea típicamente del Neolítico. ¿Me siguen? Entonces, a ver, ¿cuál es esta nueva organización que nosotros empezamos a conocer del Neolítico? ¿Cómo se denomina? Lo acabo de decir, así que no se hagan drama. Pueden repetirlo. ¿Vamos de vuelta? Profe, se trabó, me parece, cuando dijiste. Entonces vamos de vuelta. Dale. Bien, Ciro, cuando no me entienden, pregunten y lo vuelvo a decir. ¿Cómo se llaman estas nuevas sociedades que aparecen en el Neolítico? ¿Qué nombre, digamos, a este grupo de personas, a este asentamiento, cómo se lo denomina? ¿Perdón? ¿Organizaciones sociales? No, no. Organizaciones sociales son, desde el Paleolítico hasta ahora, son todas organizaciones sociales. A lo que yo me refiero, por ahí, es, Sofía, ¿qué nombre le damos a esta nueva organización social del Neolítico? ¿Revolución de organizaciones sociales? No, tampoco, no. Fue una revolución, eso sí. Y ahora explico por qué una revolución. ¿Pero qué nombre recibe? Recibe el nombre de aldea. Empiezan a surgir lo que nosotros conocemos como aldeas. ¿Está? Si ustedes quieren marcarlo ahí, la palabra aldea es central, este concepto. Resáltenlo en la hoja, como ustedes quieran. De hecho, yo les puse acá una pequeña imagen como para que más o menos se vayan dando una idea de qué hablamos. A ver, si ustedes miran este dibujo, ¿ustedes dirían que acá viven muchísimas personas? Es decir, miles de personas viven en esta aldea. No. No. No, son re chiquitas. Si viven 100 personas, 200 personas, es mucho. Esto para nosotros es un pueblito a punto de desaparecer prácticamente. Y en realidad, en la época del Neolítico, es decir, hace 10.000 años atrás, esto era lo nuevo, era lo más poblado que existía en el planeta en ese momento. No había nada más poblado que una aldea en ese momento. ¿Por qué no había nada más poblado en ese momento?
ver, ¿qué no habría nada más poblado? Porque las tardes, La gente. Ahí. Perdón, no logré entender, ¿me repiten? Porque no había mucha gente. tardes, Claro, no había gente. No es que había existido mucha gente y desapareció, no. El ser humano recién empezaba sus primeros pasos de existencia. ¿Estamos? Entonces, no es que el ser humano existe desde hace millones y millones de años, no, ni cerca. El ser humano tiene una existencia recortita en la historia del planeta Tierra. ¿Estamos? Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué era lo más poblado que existía en ese mundo? Perdón, en ese momento en el mundo, las aldeas. No había más nada. Y, exactamente, las aldeas. ¿Y por qué no había nada más poblado que las aldeas? Porque recién la agricultura y la ganadería se había inventado. Y esta agricultura y esta ganadería generó algo que lo hablamos las clases pasadas, que el excedente. No se olviden de esta palabra que acá va a tomar mucha más importancia todavía. Así que escriban ahí bien grandonte, excedente con X, no se olviden, no se me olviden de la X, ¿está? Entonces, el excedente era fundamental. ¿Qué era el excedente? ¿Quién se acuerda? ¿Me lo puede explicar? Cuando hay mucho exceso de algo. ¿Qué quiere decir que hay Cuando mucho exceso? sobra. ¿Cuándo? Cuando sobra. Muy bien. Cuando descontamos, ¿qué cosa antes? ¿Qué teníamos que descontar para qué? Lo Cuando usan para intercambiar, para cambiar. Bueno, ese es el destino que se le da al excedente, pero para que haya excedente, primero, ¿qué teníamos que descontar antes de empezar a intercambiar? el comercio, No, eso es el intercambio. Lo que iban a guardar. Exactamente. Lo que iban a necesitar para consumir a lo largo de todo el año. Una vez que calculaban cuánto iban a necesitar para consumir de acá hasta la próxima cosecha, porque nosotros cosechamos, hasta la próxima cosecha pasa un año. Entonces, digamos como que tenemos que calcular ese año que nosotros vamos a alimentarlo. ¿Tá? Porque no es que existía una despensa en la esquina para ir a comprar algo. No existía nada de eso. En consecuencia, o se guardaba o se moría de hambre. Entonces, vamos de vuelta. El excedente es lo que sobra una vez que descontamos todo aquello que nosotros necesitamos para alimentarnos durante todo un año. Es decir, entre cosecha y cosecha. ¿Estamos? Y es más, no solamente eso, sino que además tenemos que descontar una cosa más todavía. ¿Qué cosa? Las semillas que vamos a necesitar el año que viene para volver a sembrar. No nos olvidemos las semillas que nosotros necesitamos para volver a sembrar. Entonces, sacamos la semilla que necesitamos para sembrar, sacamos lo que vamos a comer durante todo un año y eso que sobra, el excedente, a comercio. O por ahí también lo podemos guardar por si el año que viene fracasa la siguiente cosecha, que eso pasaba continuamente. De hecho, nos pasa a nosotros hoy en día con toda la tecnología que tenemos. ¿Cuántas veces vemos que se quemó no sé cuántas miles de hectáreas de campo, o cayó granizo, o sequía, o inundaciones, o lo que sea, y fracasa la cosecha? Nosotros vivimos en una provincia donde eso lo escuchamos siempre, lamentablemente, ¿no? ¿O no? Bien, entonces es importante almacenar. Bien, excedente. El excedente. Creó o se generó el comercio gracias al excedente, pero también el excedente generó algo más. ¿Qué más generó el excedente? Y esto anótenlo, el excedente generó el comercio, anótenlo donde ustedes quieran, yo no tengo problema, en la página 31 o atrás de la página 31, como ustedes quieran, anótenlo donde ustedes quieran, pero más o menos vayan anotándolo. El excedente generó el comercio, pero también generó un aumento en la población. Generó un aumento en la población.
Bien, hasta acá. Todos, ¿me van siguiendo? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Queda claro? Sí. Perfecto. A ver, chicos, se los digo en serio. Se los dije los primeros días de clase, se los vuelvo a repetir ahora. Si hay algo que a ustedes no les queda claro, pregúntenme. No hay problema, yo no tengo drama en explicarlo de todas las formas posibles. ¿Estamos? Nunca se queden con algo que realmente no se entienda. Porque si no, yo avanzo y doy por hecho que ustedes ya lo saben. ¿Estamos? Bien, entonces, este aumento de población empezó a traducirse en que aparecen las aldeas. Bien, acá vemos un pequeño dibujo en la página 31, este dibujo que estamos acá, es el mismo que ustedes tienen ahí en la página 31, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces vemos que ya hay cuestiones mínimas en esta aldea, ¿no? Quizás ustedes no se note tanto lo que dicen los carteles porque, bueno, como que las fotocopias no son muy buenas que digamos, ¿o no? Sí. Pero bueno, si quieren lo que podemos hacer, Algo se ve. algo se ve. Bueno, no hay ningún problema. Si no, yo si quieren les comparto acá la pantalla, me dan un segundito. Sí. Les puedo compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Dónde que estoy? Acá. Compartir. Bien. ¿Pueden ver acá? Bien. Entonces vemos que las diferentes actividades que empezamos a ver. Esto es claramente, justamente, lo que yo les venía diciendo de la división del trabajo y de cómo esta división del trabajo empieza a generar la jerarquía social. Entonces, tenemos, por ejemplo, bueno, estos son obviamente cabañas bastante avanzadas, les puedo decir, estas cabañas. En realidad no eran así las cabañas, parece que las hubiera hecho un arquitecto más que estas personas. Pero bueno, tenemos acá, fíjense, obviamente tenemos todas las actividades resumidas en un solo dibujo. Obviamente no todas las aldeas hacían exactamente lo mismo. Pero tenemos acá la pesca, ¿lo pueden ver? Tenemos acá la ganadería. Sí, ahí atrás. Bien. Acá tenemos un horno, por ejemplo. Esto acá es un horno. Tenemos la agricultura, obviamente, que acá están sembrando y cosechando a la misma vez. Acá tiene, por ejemplo, para hacer cerámica. ¿Saben lo que es la cerámica? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Saben? Sí. Básicamente, la cerámica es aquello que hacen todo lo que son las vasijas de barro, ¿no? Los platos Es de parecido barro. a barro. Marrones. Sí, básicamente no es cualquier barro tampoco, es más arcilla, un tipo de barro muy, muy compacto y muy finito. Bueno, acá tienen, por ejemplo, que están moliendo granos con el famoso mortero, que cuando muelen granos, ¿qué producto logran? ¿Qué consiguen cuando muelen granos? ¿Cómo le Harina. llamamos a ese? Muy bien, harina de diferentes productos, puede ser harina de maíz, como puede ser harina de trigo, ¿tá? O de otros productos más también. Como ustedes pueden ver, acá están hilando, es decir, están haciendo hilo, acá están tejiendo ese hilo, o están haciendo cestos, que normalmente se utiliza un tipo de planta muy puntual, ¿no? Una hoja muy finita que no se quiebra fácil, ¿no? Entonces hacen cestería. El muro fundamental, no tanto acá los muros, no confundan. Los muros en esta época no tienen que ver, en esta época puntual, tanto por ataques de otras aldeas, cosas que podría llegar a haberse dado, sino más que nada por los animales. No se olviden que en esta época el ser humano estaba muy a la merced, es decir, ¿qué quiere decir estaba muy a la merced? Era probable que sea atacado por otros animales. Esto sigue pasando hoy en día, en la vida es medio raro, pero se da. Entonces, estos muros defensivos tenían esa finalidad. ¿Estamos? Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, acá tiene inclusive un tipo de horno para poder cocinar los alimentos.
Fíjense que acá también tenemos otro tipo de animales. Y acá abajo tienen justamente esto que veníamos hablando. De las vasijas que se hacían con alfarería, esto que es un elemento que les permite hilar, ¿no?, la lana de los diferentes tipos de animales. Esto es una suerte de mortero. ¿Ah? ¿A qué se le llama mortero? Es una piedra relativamente lisa, donde se tiran las semillas y con esta piedra se las va golpeando y se va sacando la famosa harina. Y esto, la famosa hoz, que es el número 4, era para cosechar. Esta era normalmente una piedra muy, muy afilada, no de metal, porque esta todavía no es la época de los metales. La época de los metales va a venir un poquito después. Normalmente son piedras muy afiladas que las afilaban con la finalidad de poder cosechar. Es decir, acá estamos viendo cómo utilizan la hoz, por ejemplo. Cortan de abajo a la planta y ahí empezaban a cosechar. Bien. Esto rápidamente les muestra a ustedes las diferentes actividades que se podían llegar a hacer. Bueno, se me está acabando el tiempo. Bien, ahí estamos. A ver, ¿tienen algo que les... ¿cuántos? Sí. ¿Tienen algo ustedes que comentarme? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que no hayan entendido del dibujo? No. Bien. No. No. Perfecto. Profe, se me había salido. No hay ningún problema, no hay problema. Sí, yo lo que pasa es que como estaba compartiendo pantalla no vi que me habían pedido ingresar nuevamente. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. La idea de este dibujo es mostrarle de manera muy gráfica todas las actividades que podían llegar a existir en aquella época. Obviamente, ¿todas las aldeas desarrollaron todas estas actividades juntas? No. De esto lo hablamos. Hubo aldeas que desarrollaron agricultura, pero nunca desarrollaron ganadería. Hubo aldeas que no pescaban, otras aldeas sí pescaban. Bueno, había de todo en ese sentido. Entonces, ¿me están escuchando bien? Sí. Porque a mí se me está entrecortando, por eso les digo. Es decir, acá tienen como condensadas todas las actividades posibles, pero no necesariamente es que desarrollaron todas esas actividades. ¿Está? Y una de las actividades que por ahí faltó acá, que faltó mencionar acá, es el tema de un poco la carpintería. La carpintería empezó a darse también en este periodo. ¿Está? Muy tímidamente, no tan desarrollado, no se imaginen que hacían grandes muebles, ni grandes elaboraciones con la madera, pero mínimamente algo empezaron a construir en madera, es decir, la madera es un recurso muy utilizado en este periodo. Bien, continuemos, y ya ahí ya vamos a ir dando paso a otra cosa. El tema es que acá, y esto quiero que lo anoten, la jerarquía social en este periodo dio origen a dos grandes grupos. La jerarquía social dio origen a dos grandes grupos. Un grupo van a ser los que mandan. Y el otro grupo van a ser los que obedecen. Bien, obviamente, ¿cuál va a ser el más importante acá? De los dos grupos, ¿cuál va a ser el más importante? Los que mandan. Muy bien, los que mandan, exactamente. Porque yo sé que dentro de 3, 4 trabajos prácticos me van a hacer una pregunta, porque todos los años me hacen la misma pregunta. ¿Cómo surgió el primer rey?
Porque es una pregunta que de cajón, todos me lo preguntan. ¿Cómo surgió el primer rey? Y yo les tengo que decir, chicos, recuerden este trabajo práctico cuando lo hicimos, acá es cuando nosotros empezamos a ver las primeras autoridades. Es decir, porque yo no les dije todavía quiénes son los que mandan. Yo les dije, va a haber un grupo que empieza a mandar y va a haber otro grupo que empieza a obedecer a estos que mandan. ¿Está? ¿Quiénes son los que, ahora sí, pueden sacar una flechita de los que mandan? ¿Quiénes serían los que mandan? No. A ver, son grupos, Lo más las fuerte. aldeas son grupos de hasta 200 personas, 300 personas como mucho. ¿Está? Lo más fuerte. ¿Quién mandaría acá? ¿Quién me puede responder? ¿Quién mandaría? ¿Quién mandaría? Sí, exactamente. Los viejos, la tribu, o sea, de la ¿Los? aldea. Repetí, Sofía, ¿los? Viejos, los que son Muy más. bien. Primer grupo que podría llegar a mandar, nosotros creemos que pudo haber sido los viejos, o un viejo puntual. ¿Por qué? Porque son los de mayor experiencia, son los que tienen ya digamos, todo lo posiblemente vivido y tienen este conocimiento, ¿está? Entonces, por una cuestión de respeto a su trayectoria, a su vida, a su pasado, normalmente podrían llegar a haber sido estas personas las que mandaron. Pero no fue el único caso. También había otro grupo que podía llegar a mandar también. ¿Quién podría haber sido este otro grupo? Parte de Los, esta posibilidad. los que son más fuertes. Bien, exactamente. Normalmente estamos hablando de los cazadores. Los cazadores, que también cazadores una suerte de guerrero también, que hacían una suerte de defensa de la aldea, cazadores o sea, podían hacer una cosa como la otra, también podían llegar a ser. Entonces, tenemos o los más viejos o los más fuertes. ¿Estamos? Muy bien, Sofía, ahí, ese dato. Perfecto eso. Sí, exactamente. Entonces, ¿y cómo eran elegidos estas autoridades de los que mandaban? Y bueno, el que era el más fuerte era el que terminaba mandando, o el más viejo era el que terminaba mandando. ¿Está? Normalmente se sabe que no es que podría llegar a haber uno solo literalmente, sino que debe ser un grupo muy chiquito de ancianos, un grupo de ancianos, los más sabios, ¿no? Los que terminaban mandando al resto de la aldea. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Entonces, de a poquito acá lo que empezamos a ver es cómo empieza a surgir la autoridad. De a poquito estamos viendo eso. Bien, ¿el resto me va siguiendo? Sí. Sí, sí. Perfecto, bien. Bien. Ahora, estos grupos, ¿no? En su gran mayoría son productores. En su gran mayoría son productores. Pero no todos son productores. ¿Productores de qué? De algo fundamental para esta etapa. ¿Productores de qué? Bueno, se me está acordando, así que lo voy a decir bien rápido porque se me está por cortar la reunión. No, la gran mayoría son todos productores de alimento, ¿está? Son todos productores de alimento, salvo algunos grupos que empiezan a aparecer que ya no producen alimento, ¿está? Por ejemplo, los que se dedicaban a hacer alfarería. Estos se dedican justamente a producir todo lo que es el tipo vasijas, etcétera, fuentes, etcétera. Pero ya no producen alimento. ¿De dónde sacan el alimento? Que necesitan comer, porque no se pueden comer la vasija. Necesitan comer alimento concreto y real. ¿De dónde lo sacan? De De las cosechas. Claro, en realidad del excedente.
este excedente de alimento permite que justamente otros grupos empiecen a dedicar a actividades no productivas. Los que mandan, los viejos que mandan, por ejemplo, este grupo de viejos que mandan. Bueno, fantástico. Ellos no pueden salir a cosechar o a cazar. ¿Por qué? Porque ya están, bueno, estos son grupos viejos. Entonces, estos grupos se alimentan justamente de este famoso excedente. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, Sí. lo que nosotros empezamos a ver es que hay un grupo de productores y un grupo que ya no es productor de alimentos, gracias al excedente de producción. ¿Estamos? Bien, mis chiquitos, vamos a cortar acá. El próximo martes, Ok. obviamente, vamos a volver a tener clase y estén atentos ahí en Edmodo porque voy a subir este video y en especial voy a dejar tarea. ¿Estamos? Bueno. Ok. ¿Estamos, chiquitos? Bien. Mis Sí. chiquitos, se me corta ya, así que les vaya muy bien. Nos estamos viendo. Igualmente. Chao. Chao. Chao.